Muchísimas gracias, Félix Damián Olivares, un reconocido abogado que nos honra con su presencia, y él es también vicepresidente de Dominicanos por el Cambio. Así que vamos... Muchos años te están sacando la cana ya. Yo creo que más que los años, yo pensaba que iba a llegar un poco más mayor con mis cabellos negros, pero yo creo que las preocupaciones de esta época de progreso, entre comillas. Te están saliendo canas. Te están sacando las Olivares. canas. Yo recuerdo al jovencito que venía aquí, Sí. cuando era... Tú llegaste a ser director ejecutivo de la Finjus. No, yo era gerente del sector justicia y de gobernabilidad en Finjus. Sí, digamos, yo era el segundo a bordo con Eduardo Jorge. Que tú eras el encargado de un departamento. Sí, y lo recordamos también. ¿En qué años era eso? Debe ser como 12 o 14 años atrás. En el 97, a partir del año 97. 97. Sí. O sea, hace ya 22 años de eso. Sí. Y yo dije que 12 o 14. Sí. Y también lo recordamos en los aprestos, en las discusiones con el Código Procesal Penal, del cual Félix Damián Olivares... Se me acusa de ser el director técnico de ese proceso. Se te acusa. Sí. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Félix Damián para darle un vistazo al panorama que tenemos hoy en la justicia dominicana. Desde hace un buen tiempo, y es una cuestión, se podría decir dialéctica, de que lo que no avanza retrocede. Y se hablaba en un momento de relanzamiento de la segunda ola de reformas, de aquellas reformas que empezaron con el Pacto por la Democracia del año 94, y yo diría que se larvaron en la década de los años 80, con las aspiraciones de una carrera judicial, de independencia, de autonomía financiera, administrativa, presupuestaria del Poder Judicial, como una instancia paritaria de gobierno, es decir, que la justicia fuese independiente y que no estuviera bajo los azares de la politiquería o de los intereses que coyunturalmente de los poderosos, por así decirlo, de una llamada a un senador y de un senador a sus jueces. Todo esto, digamos, llevó a que se aprovechase en la crisis de 1994 que don Milton Ray Guevara, Emmanuel Esquea, Pedro Romero Confesor y Franklin Almeida, que fueron los que participaron en esa redacción de la propuesta de reforma constitucional del 94, introdujesen ese tema como parte de la agenda para solventar aquella crisis política. Y de hecho fue bastante auspiciosa. Claro, ya en el año 97 se hizo un proceso que aquí, en esta planta, recordamos, Juan Bolívar, se hicieron una especie de evaluaciones. De lo que aspira, de lo que propuso la sociedad civil para ser miembro de la Suprema Corte. No de los que propuso, no, de los que el Consejo Nacional de la Magistratura había preseleccionado. Es decir, esas propuestas. Unos 30, y entonces hubo lo que se llamó transparencia, la propuesta de la sociedad civil, y recordamos a Yolanda Martínez haciendo de maestra de ceremonia y dirigiendo todo este proceso. ¿Ese fue su debut en televisión? No, ya ella tenía presencia, porque ella estaba en Finjus, estuvo antes que lo que yo estuve en Finjus. No, Yolanda estuvo aquí en ese proceso junto conmigo, nosotros hicimos, ella estuvo antes. Yo fui el director de los debates y ella participó junto conmigo. Correcto. Entonces, a lo que quería referirme, que aquel ensayo ha dado estas aperturas que hay hoy y realmente pudiéramos decir que en aquel momento se escogieron las personas apropiadas para dirigir aquel proceso. Nadie puede negar ni regatear al magistrado Jorge A. Subero Isa sus capacidades gerenciales y cómo él cuidó, yo diría que un exceso de celos en el cuidado de de esa prístina independencia judicial,
llevó al Crespón Negro, porque cuando el poder político se enfrentaba y demostraba un interés, es que se dieron ciertas situaciones, pero a nivel, digamos, de lo que fue las reformas, podemos decir que el Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias, pero en un momento determinado se pensó en el blindaje. Bueno, y hemos heredado... ese proceso tuvo su primer tropiezo apenas un año después, en el 98, cuando se aprobó aquella ley de... Sí, pero yo no diría donde ya se mutiló se pretendió hacerlo. No, se hizo en una ley. Lo único que la sociedad llevó eso ante la Suprema Corte. Y se declaró inconstitucional, correcto. La Suprema cogió el proceso que llevaron las organizaciones sociales, Fijo, Participación Ciudadana, llevaron eso a la Suprema. Ese recurso, esa acción de inconstitucionalidad, y lo ganaron. Pero un recurso inconstitucional para el público, sí. Que lo que ocurrió es que un año después los políticos se resistieron a lo que habían concesionado a la sociedad, sí, según ellos, sí. Y en la ley de carrera judicial de 1998 trataron de revocar, de limitar la inamovilidad que se había acordado, sí, que acordaba la Constitución del 94 y que antes se había... Bueno, pero ha transcurrido más de 2 décadas de ese proceso y hoy parece que vuelve a tener el Poder Judicial vuelve a ser, primero no se le respeta la autonomía financiera, presupuestaria. Eso está claro. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ves? Yo lo que visualizo es que al modelo político de mafias y privilegios, a este régimen de mafias y privilegios que impera en la República Dominicana, no les resulta confiable un poder judicial independiente. Es decir, una justicia independiente en los principales resortes de poder no les conviene. Y de hecho, esa independencia se ve negada o anulada cuando el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo del Poder Judicial, realiza traslados inopinados, pone en tela de juicio a determinadas decisiones, a jueces por sus decisiones, los traslada de una jurisdicción a jurisdicciones especializadas en las cuales ellos no se han entrenado de manera inopinada y eso va limitando. Es decir, y se asume en la práctica que el juez liberal, el juez contestatario, el juez insurgente, no es bien visto, no está por escrito esa regla, pero en la práctica organizacional se aplican sanciones como traslados o no te promuevo, no te evalúo objetivamente a fin de promoverte. Entonces, eso le ha hecho mucho daño a todo el proceso que se construyó con tanto esfuerzo hace décadas. Eso le ha venido haciendo daño y, ¿cómo decir? En la coyuntura actual, yo sé que el planteamiento que yo he hecho, un Consejo Nacional de la Magistratura conformado con criterio político en un sistema en donde por las fórmulas de arrastre a nivel electoral, quien controla el Senado también controla la Cámara de Diputados y regularmente el partido en el poder tiene entonces la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, que no es un órgano representativo de toda la diversidad y la pluralidad del escenario social y además en la reforma del 2010 se incorpora el Ministerio Público, sí, imagínate, con lo cual se termina de completar un cuadro de todos contra uno, pudiéramos decir, es decir, se termina, en otros países, y a mí yo siempre he dicho el modelo italiano me gusta más porque, por ejemplo, estarían representados los decanos universitarios, estarían representados sectores sociales que tienen que ver con, digamos, con la seguridad jurídica, con
¿Y de cuántos miembros ese Consejo Nacional de la Magistratura a la manera italiana? Hay diferentes tercios, están representados los jueces en diferentes categorías, es decir, no solamente están representados la jerarquía del Poder Judicial, sino que están representados los jueces de corte, están representados los jueces de primera instancia, y al final hay digamos, un proceso por los pares, pero también la comunidad jurídica está representada. Estaría representado la defensa pública o estaría representado los abogados y abogadas en ejercicio, los académicos. Entonces es un cuadro, pero bien, eso es lo deseable. Lo que tenemos y con lo que tenemos, lo que cabe decir es que el presidente Danilo Medina tiene en sus manos el poder pasar a la historia como alguien que quiso blindarse, como lo hizo en su momento el doctor Leonel Fernández en el 2010-2011, o que quiere pasar a la historia como un estadista, dejando que la selección sea lo mejor posible. Ese es el dilema que tenemos aquí. Y en la actual coyuntura tiene que reencauzar el proceso para que recupere su legitimidad. Yo entiendo que el Consejo, en lo que tuvo que ver con el Tribunal Constitucional, se hizo una elección muy buena. Sí, que la gente lo aplaudió. Sí, es decir, cuando tú ves a un doctor Domingo Gil, que tú sabes y todos sabemos, primero, que es un juez de carrera, pero que es una persona independiente de cualquier sector, sea político, empresarial, social, es decir, una persona que se ha hecho a sí misma a base del esfuerzo y en base a la resiedumbre de carácter y sus amplísimos conocimientos. Tú sabes que se hizo una buena elección, lo mismo que Valera Montero, que es un joven académico con amplísimos conocimientos y que desde un principio se decantó por el ámbito constitucional, un estudioso, y podrá decirse que ha tenido militancia política, pero eso no es malo en un tribunal constitucional. El caso de José Alejandro Ayuso, pero que es un muchacho brillante, o un joven, le digo muchacho porque es de mi edad. Sí, no, Pedro, los muchachos de ahora. Sí, ahora ya cualquier muchacho tiene 50 y tantos años. Nosotros los muchachos de ahora. Entonces, ¿qué resulta? Que fue una elección también brillante. Alba Ver representando a la mujer y que también ha hecho carrera. ¿Tú esperas que ocurra lo mismo ahora en la Suprema quisiera, Corte? Mi aspiración es que se haga la mejor elección dentro de los propuestos, y dentro de los propuestos, y debo hacer la salvedad, de aquellas vacantes que se produzcan o de aquellos magistrados supremos que no sean ratificados, porque lo primero es que si han tenido un buen desempeño deben ser ratificados, porque tú no tienes por qué jubilar a personas que están todavía en plena juventud y que están en el desempeño de sus funciones a cabalidad. Hay personas que pudieran no simpatizarle determinadas decisiones, pero una decisión no define una carrera, ni define cómo debe terminar una carrera. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la magistrada Miriam Germán? Yo creo que la impronta personal de Miriam, que es a nivel continental, es decir, es una magistrada que no solamente ha sido condecorada en la República Dominicana, sino que fue condecorada a nivel iberoamericano y que es reconocida por toda la comunidad jurídica como una jurista acabada, la jurista frente a la cual los abogados defensores de los perseguidos políticos tenían un espacio, una brecha para frenar al poder. La jurista que es capaz de decidir en contra de los intereses o los deseos de un amigo o de una persona conocida o de un relacionado. La jurista que es capaz de decirle a una directora de aduanas que va allí y le dice, no, a mí me mandó a hacer esto el presidente. Y ella le dice... Eso fue en el caso de Anicia. Y ella decirle, es que el presidente, ninguna ley autoriza al presidente a ordenar lo indebido. Cada quien es responsable por sus actos y le niega su libertad. Es decir, una persona de esa entereza, de esa templanza, pero al mismo tiempo de esa sencillez, no puede ser jubilada mientras esté
sea aprovechable bueno, sus pero conocimientos. se sacaron Pero, unas cartas. sí, y sí, pero olvidando que se trate de Miriam, digamos, cualquier juez en su desempeño, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo a los reglamentos que la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y los reglamentos, el 1.17 y el 1.19, ella tenía, primero, había un trámite que tenía que agotarse y dentro de ellos está el llamado derecho de intimación. Es decir, frente a cualquier proceso en donde a usted se le vaya a afectar un derecho, usted tiene que ser puesto en autos. Es decir, a usted se le tiene que intimar y decirle, mire, a usted se le está cobrando esto, a usted se le exige esto, a usted se le reprocha esto. Y no mediante anónimos, porque a ese propósito uno se refiere y se han escrito muchísimos libros, se han emborronado muchísimas cuartillas hablando del juicio más infame que recuerda nuestra cultura, que es el proceso seguido a Jesús. Y yo en mi formación escolar recuerdo que cuando fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, se plantea aquel Sanedrín, dice, los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Y es que no se puede permitir que el Consejo Nacional de la Magistratura se convierta en un Sanedrín. No se puede permitir. Se dice cuando se plantea, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Hay muchas personas que dicen, algunos incluso he visto personas que han estudiado derecho, que dicen, pero ella debió defenderse ahí en el momento. Oh, pero en bases anónimos, delaciones anónimas, propias de la Inquisición, o sea, propias de un Sanedrín. Pero ella parece que estaba desconcertada porque no, y estaba indignada. Bueno, pero dijo lo suyo. No estaba en ese momento en plenitud de capacidad. Parcialmente se defendió, dijo lo suyo. Sí, ella dijo, cuando pero se refirió al procurador, que si esto fuera de doble Ana, vía. pero no respondió en ese momento muchas de las cosas. Sí, ella lo hizo después. Correcto. Pero eso equivale, por eso es que la ley prevé que hay que el derecho a la legítima defensa incluye el que se le dé aviso a uno previo que va a ser, y tiempo para preparar tu defensa. Eso es lo que se llama el derecho de intimación. Y de hecho, pero es para desmitificar un poco aquello de que el que calla otorga. Sí. Cuando Pilatos le dice, cuando comparece ya no ante el Sanedrín, sino ante el sátrapa o el gobernador de la provincia de Judea, cuando comparece ante él, Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dice, no lo he dicho yo. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Esa actitud, no, traigo ese ejemplo cultural, bíblico. Sí, muy hermoso. Para evidenciar lo que no debe ser un proceso, lo que no debe ser una evaluación. Sí. Bueno, pero hay una carta que no es anónima, que firma un abogado o un juez. No, el juez José Gregorio Bautista Vargas. Es así que no es anónima. Entonces, eso debió, entonces ahí hay un problema. Pero eso no es para llevarlo al Consejo Nacional de la Magistratura en esas condiciones. Ajá. Eso era para apoderar el Consejo del Poder Judicial en sus más altas instancias y entonces procesar. Investigar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que los tales anónimos se nos presentan a nosotros como una verdadera labor de espionaje y seguimiento. No, pero eso era bien, obviamente demostraba que le estaban siguiendo y espiando. Y en todo, hasta reuniones dentro de locales, habla de reuniones dentro de locales. Entonces,
bajo esa tesitura, yo creo que la sociedad no puede dejar pasar esto por alto. Y esto va a ser una discusión que se va a prolongar en el tiempo, que las disculpas que no lucieron sinceras porque constituyeron una reiteración de las imputaciones que se articularon arteramente, digamos, de manera aleve, en aquel momento sorpresiva, fueron reiteradas. Esa reiteración yo creo que obliga a una decisión para no cargar con el costo político que ha tenido y que va a tener esta forma de proceder. Bueno, ¿qué sería lo correcto? Ese Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál es la ruta? Yo creo, fuera de la inhibición, digamos, del inquisidor general en este caso, yo creo que políticamente, ya aquí está hablando el político, no el jurista, o no el abogado, el aprendiz de abogado, yo creía, y lo había dicho hace días, no ahora, que le convendría aprovechar las capacidades gerenciales del doctor Jean Alain Rodríguez en otros ámbitos, por ejemplo en el Indotel. Ajá. Sí, sería positivo, ya que Luis Henry Molina está postulando para la Suprema Corte de Justicia, pero también Luis Henry sería un excelente Procurador General de la República, es decir, porque combina sus capacidades gerenciales. Pero espérate que él sonó para eso, y cuando se presentó la designación de Jean Alain, hubo sorpresa porque todo el mundo entendía que era él que iba para allá, incluso él parece que fue el primer sorprendido. Sí. Que en última instancia, en el último momento, lo cambiaron. O sea, yo lo que visualizo, las capacidades gerenciales de Jean Alain Rodríguez deben seguir siendo aprovechadas y yo creo que el Indotel sería un espacio adecuado. Él viene de CIRD, donde hizo un excelente trabajo. Y pero para allá no fue que mandaron a Luis Henry. A Luis Henry, pero después Luis Henry ha ido a Indotel y ahora Entonces tú quieres que siga habiendo una triangulación ahí. No, bueno, no es una triangulación. Lo que digo es que son recursos humanos valiosos y cada quien debe estar en el ambiente en donde su entrenamiento lo habilita para el mejor desempeño posible. Bueno, y entonces, y la perspectiva política, tú eres vicepresidente de Dominicanos por el Cambio. ¿Cómo ve la perspectiva? ¿Piensas que logrará el presidente modificar la Constitución o pasarán por encima de la Constitución para que él se pueda repostular? ¿Cómo decir? Nosotros estamos, en Dominicanos por el Cambio, ahora mismo estamos trabajando independientemente de lo que ocurra en el litoral PLDista, es decir, tanto el que los 4 años más y la reiteración del tiburonicidio, es decir, o sea, fuera de eso y de que no haya marcha atrás, eso es, ellos estarán disputando esto. Nosotros estamos trabajando en construir alianzas y una boleta político-ciudadana en los niveles de elección municipal, congresual. Entonces ustedes están participando en la coalición democrática, en el proyecto de coalición democrática. Todavía, digamos, hemos estado participando, pero todavía no hemos suscrito un compromiso definitivo porque todo va a depender del talante con que se terminen en cualesquiera compromisos, pero sí estamos teniendo diálogos con diversos sectores de la sociedad por la amplitud de, digamos, la vocación de que estas elecciones van a ser interesantes para llevar a las posiciones de decisión a personas, a verdaderos comunitarios, a verdaderas personas preocupadas por sus comunidades y a mejorar la calidad de la representación y la responsabilidad política. Bueno, el hecho de que la elección municipal sea primero y separada es una oportunidad para relevar el valor de los gobiernos locales, reevaluar eso y las postulaciones a los cargos municipales, que muchos políticos las subestiman, pero en cualquier parte del mundo es el escalón inicial de una carrera política. Quienes primero empiezan por subestimarla son los técnicos y los políticos, los presidentes que le asignan un presupuesto pírrico, violando la ley, violando todo el estamento. Entonces, apenas le asignan menos el 2.89%
del presupuesto nacional cuando la ley manda que sea un 10% del presupuesto para los gobiernos locales. Es decir, que una cosa se dice en los discursos que se cree en el poder local, en la descentralización, en la democracia, en el Estado social y democrático y de derecho, y el PLD ha demostrado que no cree en eso, en todas sus vertientes, y que despilfarran ingentes recursos de manera irresponsable. Gracias. Nosotros hemos dicho algo con relación al tema de la frontera y de la prosperidad de los pueblos por donde empieza la República Dominicana. Las 6 provincias fronterizas reciben menos que lo que el Estado, con nuestros recursos, le da a la compañía que gestiona la carretera a Samaná, el peaje sombra, de una sola carretera. ¿Le da menos como a los ayuntamientos? No, de inversión pública de las 6 provincias. ¿Del año pasado? Sí, y del 2019. El presupuesto del 2019, la inversión de capital para las 6 provincias es menos de 2.000 millones de pesos. Pero para peajes sombra están previstos 3.388 millones de pesos. Es decir, que una sola empresa, un grupito recibe un beneficio, un privilegio indignante mayor que toda la inversión de capital de 6 provincias. De 6 provincias. Entonces, por más visitas sorpresas que se quieran hacer, el impacto para que esas comunidades no estén despobladas y no sean pueblos fantasma o el pueblo blanco de Joan Manuel Serrat. Pero ¿tú estás seguro que esa cifra es válida? Sí, es correctísimo. 2.000 millones para las 6 provincias. En inversión de capital. Pero ven acá, pero eso son 40 millones de dólares nada más. Eso es lo que se invierte en las 6 provincias de la frontera. ¿Para este año? Sí, correcto. Pero además, inversión de capital. El presupuesto de la nación es casi, está 980.000 por ahí, ¿no? Este año. ¿No es eso, más o menos? Eso es correcto. Entonces, vamos a ver qué porcentaje puede ser 2.000 sobre 980.000. ¿Cuál? ¿Qué porcentaje? Es un porcentaje pírrico, pero que recuerde que de los 900.000 hay más de 140.000 que van al pago del servicio de la deuda. Es decir... pero digo, entonces, del total del presupuesto... la frontera no existe. Para este gobierno no existe. El 1% de 900.000 millones serían ¿cuánto? 9.000 millones. Sí, eso es correcto. 9.000, ¿verdad? Eso es correcto. Y tú dices que le están dando... Menos de 2.000 millones de pesos. Sí. O sea que le están dando el 0.2%. Sí. Aproximadamente. Para toda la frontera. Para toda la frontera. Igual, hoy no dije que tenemos este año privilegiando la inversión en la frontera para combatir el proceso de... pero magistrado, ¿usted no ha visto el anuncio del Ministerio de Defensa con unos drones volando la frontera? Es que la inversión en la frontera no solamente debe ser militar y presupuesto militar. Es que para que desde la época de China, del antiguo imperio chino, desde la época de Adriano en Bretaña, en Inglaterra, se ha validado el criterio de que las fronteras se construyen con personas, con comunidades prósperas, con comunidades con servicios. Es decir... No con murallas. No con murallas, con trabajo, con empleos, con trabajos productivos, con unidades productivas, con recreación, con salud, se acabó con el servicios. tiempo, pero tú no me dijiste si tú crees que van a poder repostular al presidente con la Constitución o van a reformarla. Él habló de yo creo que el tiburonicidio podría reeditarse. Usted sabe que hubo Tiburón 1, Tiburón 2 y hasta Tiburón 4. La saga. Pudiera producirse el intento y yo estaremos en las vallas, en las graderías, viendo cómo el tiburonicidio y en No Marcha Atrás, cómo se va a producir eso y cómo va a ser el desenlace de un drama que nos envuelve a todos. Usted sabe que por principios somos opuestos al continuismo, a la reproducción caudillesca de
de ese providencialismo que ustedes hablaban, el del Santa Claus semanal, Sí. porque es un Santa Claus semanal, la visita sorpresa, No de es, ir a no repartir es para regalos. diciembre que llega, sino No, toda la es semana. semanal, Semanal. 52 semanas al año. Y yo digo que de mandar nadie se cansa cuando tiene ese tipo de espíritu. Trabaja 24/7, lo mismo pasaba con Franco. Franco, el bombillo de la oficina de Franco, la lucecita azul, nunca se apagaba porque el caudillo siempre estaba trabajando por España. Entonces, esas visiones caudillescas ¿Y Balaguer? y providencialistas son nefastas para los pueblos. Y yo creo que sí, que aquí tiene que haber un cambio, y yo creo que estamos en tiempo de cambio y que tendremos un cambio a paso de dominicanos. Bueno. Eso yo lo creo. Hay que darle Sí, las gracias a Félix Damián Olivares, abogado, jurista, vicepresidente de Dominicanos por el Cambio, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Aceptó nuestra invitación, que hace mucho que no lo veíamos por aquí. Vamos a esperar que no se nos pierda demasiado, Félix Damián. Muchas gracias a ustedes.